Najen Reyes, nuestro analista internacional, nos acompaña aquí en Estudio de América para que nos pueda actualizar. Y yo después le iba a preguntar, ¿qué le depara este conflicto bélico en abril? Se va a marzo. ¿Qué nos trajo marzo? ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y sí, efectivamente en la actualización del conflicto debo señalar que hoy yo voy a pronunciarme en contra, digamos, de la tendencia mayoritaria tanto de los medios de comunicación, incluso hasta de analistas reconocidos como Milton Friedman, el propio Jaime Bailey Oppenheimer, porque se ha corrido una suerte de narrativa de que Putin está perdiendo. Y yo en lo personal discrepo de esa oposición por dos argumentos muy simples sobre la base de lo que está ocurriendo en el terreno. Número uno, hace 15 días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciaba que ya no iba a entrar en la OTAN, y ayer cuando se reanudaron las negociaciones o los diálogos en Estambul, bajo el anfitrión nada más y nada menos que del propio presidente de Turquía, Erdogan, anunciaron dos cosas adicionales a la anterior. La primera de ellas es que no van a, es decir, Ucrania asume o acepta la política de neutralidad, que era una de las demandas del Kremlin. Adicionalmente a ello, aceptan una política de desnuclearización, es decir, que bajo ningún concepto habrán bases ni silos de lanzamiento de misiles nucleares. Es decir, que finalmente el que está retrocediendo a todas las demandas del Kremlin efectivamente ha sido el presidente Zelensky, que quiere decir entonces que es lo que se llama en la jerga de nosotros los historiadores, como Eric Hobsbawm señala, que es la diplomacia de los cañonazos. A la fuerza de los misiles y la destrucción, como decía nuestra compañera, de ciudades como Mariupol, Odessa, Kharkov, Kherson, ha logrado efectivamente Putin obtener los objetivos políticos y geoestratégicos en materia de seguridad que él se había trazado antes de esta invasión. Otro tema importante que hay que señalar es la posición de los Estados Unidos respecto a el conflicto. Recordemos que el propio Sergei Lavrov había dicho que la semana pasada dijo que Ucrania y Rusia estaban cerca de un acuerdo. Por su parte, el presidente Biden ha venido de alguna manera a empantanar estos diálogos, porque primero señaló que era un criminal de guerra el señor Putin y luego ha continuado atacando al presidente Putin. Yo quiero decirle al público de América TV que entiendan que los presidentes son políticos y cada uno de ellos buscan jugar, o como se dice en la jerga criolla, llevar agua a su molino. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Boris Johnson se salvó del Partygate, justo salvado entre las aguas cuando estalló el conflicto en Ucrania. El presidente de Francia también está haciendo lo propio. Recuerden que en mayo él va a ir a las urnas y busca la reelección para mantenerse allí. Y en el caso de Joe Biden, está en su peor momento. Todas las encuestas de opinión pública lo reflejan, inclusive en el manejo de la guerra de Ucrania, por un 53% desaprueban su gestión. Entonces Biden, sabiendo que Putin en este momento está, digamos, con una opinión pública adversa, una condena global contra Putin por la guerra, trata entonces de ensalzarse en una discusión, en una guerra diplomática contra Putin, quizás para ganar un poco de puntos, pero lo que termina siendo es una torpeza, porque obstaculiza un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que son los diálogos que se están teniendo. Un último tema, en el terreno, ¿cómo están las cosas? El Kremlin ha anunciado que se está replegando de Kiev, lo que estábamos hablando antes de entrar al aire. La semana pasada las fuerzas rusas estaban poco más o menos a 20 kilómetros de Kiev, han retrocedido entre 3 y 5 kilómetros. Algunos aseguran que ha sido justamente porque Ucrania ha pasado a la ofensiva, forzando el repliegue de las tropas rusas. Otros insisten que las fallas logísticas rusas no les permite avanzar y ahora más bien retrocedieron. Y adicionalmente a ello, hay que decirlo, según fuentes de inteligencia estadounidense y de Scotland Yard, básicamente Rusia ha perdido, escucha el número, 1/5 de su fuerza militar en esta operación. Entonces las bajas han sido muy grandes y Putin lo que trata es, en el frente del norte, replegarse, entiéndase el frente del norte, Kiev, replegarse, y en el frente del sur, allí Mariupol, Odessa, y han sido las ciudades más castigadas y las continúa castigando salvajemente para justamente forzar esa negociación, que por cierto Ucrania ha señalado que a todo acuerdo de paz que se alcance en esta mesa de diálogo en Estambul tendrá que pasar un referéndum, luego del referéndum ser aprobado por el Congreso, y ahí es donde creo que se dificulta ese acuerdo, porque recuerden que Putin no cree en nada de democracia. Doctor, como tenemos varios temas internacionales, me voy a jugar una sola pregunta sobre este tema.
Adelante. Doctor Nagen Reyes, quiero apelar a tu olfato de analista y preguntarte, ¿quién crees que saldrá victorioso en lo que hace a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y cuánto puede durar? Apelo a tu olfato de analista. Bueno, esto tenemos que verlo en varios planos, es decir, en el plano del terreno y de los intereses estratégicos que llevaron al conflicto. Obviamente que el gran ganador sigue siendo Vladimir Putin, por lo que acabo de señalar. La guerra se hizo con tres objetivos básicos. El primero, evitar que Ucrania entrara a la OTAN. Segundo, impedir es decir, lograr que Ucrania sea un país declarado de neutralidad. Y el tercero, un objetivo quizás más propagandístico que otra cosa. Acuérdense que Putin hablaba de desnazificar Ucrania. En todo caso, Putin lo que efectivamente ya de hecho ha logrado, por palabra del propio gobierno de Zelensky, es el no ingreso a la OTAN y la política de neutralidad. Es decir, en el terreno el que está ganando es Putin. Ahora, desde el punto de vista político internacional o diplomático y comunicacional, bueno, allí por supuesto que el gran perdedor es Putin, porque hoy por hoy casi que una de las personas más odiadas del globo terráqueo. Igual es una de las cosas que menos le importa al señor Putin, ¿verdad? Ser odiado por el resto del mundo, porque se cree como que ya él muy omnipotente, por decirlo de alguna manera. Lo hablábamos también hace rato fuera del aire y decíamos, mucha gente dice, como arrancaba Nagen, y decía, yo voy a estar en contra de lo que dicen porque dicen que está perdiendo Putin. En realidad todos sabemos que él tiene el poder y que puede hacer exactamente lo que quiera, puede hacer desaparecer muchos países, de hecho, si quiere, porque tiene las armas necesarias. Lo que sí creemos, o lo que hablábamos también fuera de aire, es que le está tomando un poco más de tiempo porque pensaba que al achicar o al apretar a Ucrania iban a retroceder. Yo leía también, algunas personas decían que esta invasión puede durar tranquilamente todo el año, puede durar años, de hecho, ¿verdad? ¿Vos crees que eso podría darse? Bueno, te adelanto que el propio Putin dio una fecha para terminar lo que él llama la operación especial militar. Se habla de la fecha histórica del 9 de mayo, el periodo en que estaría terminando esta invasión. En todo caso, yo soy de los que creo que los objetivos de Putin ya los ha logrado, los objetivos políticos ya los ha logrado, y en paralelo también hay algo que hemos obviado brevemente en el análisis, es otros players, como es el caso de China. Justamente hubo una cumbre entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con su homólogo de China, y ahí entonces hay otra gran conquista geopolítica y comercial por parte de Rusia, que es llevar sus productos al big market de China. Ahora, doctor, se nos fue el tiempo, estamos pisando prácticamente ya lo que sería otro bloque, pero no te quiero despedir sin esto que también nos adelantabas. ¿Qué tenés otras dos informaciones brevemente del ámbito internacional? Brevemente, en Centroamérica hay dos noticias muy importantes. Una de ellas, comenzamos en Honduras, que la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de la extradición, óigase bien, nada más y nada menos que del expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con ello estamos viendo un proceso histórico que va a ser el primer presidente de la era democrática en Latinoamérica que va a ser procesado nada más y nada menos como un delincuente común por cargo de narcotráfico y tráfico de armas a los Estados Unidos. Y la otra, se corrió un rumor en todo el fin de semana de que el presidente Nayib Bukele de El Salvador había dado un golpe de Estado. Realmente no es así. El presidente Bukele, sobre la base de sus facultades constitucionales, declaró un estado de excepción. En ese proceso de excepción se arrestaron 600 personas como presuntos pandilleros. Las pandillas en Centroamérica más famosas son las llamadas las maras, y lo que hizo más controversial todo y que levantó el polvorín de los defensores de los derechos humanos fue que Bukele vía Twitter dijo que solo le iba a dar 2 comidas y malas. Gracias, doctor. Muchas gracias.